Buenas tardes y bienvenidos a la Open Class Diversidad y Deporte Olímpico Inclusivo. Para la Open Class de hoy 20 de diciembre, ya hace 17 días que se celebró el Día Internacional de la Discapacidad, tenemos como invitada a la profesora Silvia Curi, doctora en Trabajo Social y profesora del Máster de Intervención Social y del Grado en Trabajo Social de la Universidad Internacional de La Rioja. Además, el mismo título de la Open Class, que pone Deporte Olímpico Inclusivo, ha formado parte de la organización de un evento el pasado 3 de diciembre y que queremos resaltar aquí sobre todo como una carta de visibilidad, ¿no?, a una problemática que parece que está, gracias a Dios, ¿no?, evolucionando de forma positiva, ¿no?, y haciéndose su sitio en las sociedades actuales. Pero buenas tardes, Silvia, lo primero de todo. Buenas tardes, Mar. Encantada de estar aquí contigo y sobre todo que compartas tu experiencia con nosotros de ese día tan importante. Pero lo primero de todo, a la hora de hablar de cualquier realidad social o de cualquier fenómeno social, ¿no?, es muy importante la delimitación conceptual, ¿no?, o qué se entiende por el fenómeno, la realidad sobre la cual no vamos a hablar, ¿no? En el caso de la temática de hoy, yo he apuntado a diversidad, pero claro, hasta que hemos llegado al concepto de diversidad ha habido un proceso histórico en el que han confluido muchos factores, ¿no? Y a lo mejor sería bueno y conveniente, ¿no?, pues que nuestros alumnos o las personas que nos están siguiendo, bueno, se hagan un poco la idea de cuál ha sido la evolución, ¿no?, de ese concepto, que no es más sino un reflejo de la percepción social y de los cambios sociales que han acontecido en las últimas décadas en la sociedad española. Sobre todo en homenaje a este colectivo, ¿no? Bueno, primero muchísimas gracias, Mar, a ti y a la Universidad Internacional de La Rioja por brindarme esta oportunidad de compartir hoy con vosotros un tema que me parece tan interesante y, por supuesto, buenas tardes a todos. Para contestar a tu primera pregunta, quizás recordar primero que históricamente las personas con discapacidad han recibido muchísimas denominaciones, muchísimos nombres, y me vas a permitir que yo hoy no haga mención a esas denominaciones, porque han tenido en general y desgraciadamente antiguamente o sí en tiempos digamos no recientes un carácter muy peyorativo, discriminatorio e incluso yo diría que estigmatizador. Sin embargo, me parece interesantísimo describir la evolución conceptual del término discapacidad, la evolución que está experimentando precisamente en este momento, porque supone, creo, un excelente ejemplo del cambio social al que asistimos en España en la actualidad y también un ejemplo excelente de que buena parte de nuestra sociedad esté realizando un gran esfuerzo por alcanzar criterios de inclusión cada vez mayores y cada vez más efectivos. Bueno, por una cuestión de brevedad, me voy a centrar únicamente en la descripción de la evolución conceptual que me has planteado, partiendo de las clasificaciones aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y por último me voy a centrar en la propuesta más reciente, que es la que realizó el Foro de Vida Independiente. Bien, la primera clasificación que se aprobó por la parte de la Organización Mundial de la Salud fue en el año 1980 y, si os fijáis, el título es Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Esta primera clasificación representó un intento de ir más allá por parte de la OMS del concepto de enfermedad, para relacionarla con las consecuencias que se derivan de la enfermedad o que implica la enfermedad a nivel, por un lado, físico, a nivel personal y a nivel social. La OMS en esta clasificación definió de manera operativa estos tres niveles que he descrito y los calificó con los términos que dan título, evidentemente, a la clasificación: deficiencia, discapacidad y minusvalía. Los voy a explicar brevemente porque son muy importantes. Una deficiencia es considerada, por supuesto, como lo definió la OMS, como toda pérdida o anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica. Una discapacidad es toda restricción o ausencia, fijaros, según la OMS, debida a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que una sociedad considera normal. Y por último, el término minusvalía
que se definió como una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia bien de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en su caso. En su caso se refería aquí la OMS en función de su edad, su estatus, su formación, etc. La OMS ya realizó en esta primera clasificación un esfuerzo que se puede considerar importante por evitar el matiz negativo que se asocia a este tipo de términos. ¿Cómo lo hizo? Trató de mostrar en primer lugar a la persona antes que al sujeto de una determinada situación discapacitante o limitante. La manera en que intentó lograrlo fue anteponer siempre el término de persona con. Y eso creo que debemos agradecérselo a la OMS, aunque esta clasificación ya haya sido superada, porque en la actualidad todos utilizamos este tipo de denominación, persona con. Por otra parte, la OMS propuso utilizar siempre un adjetivo derivado de cada uno de estos tres términos y además así vemos un ejemplo. En este caso es un problema de visión el que voy a poner. Por ejemplo, en vez de decir deficiencia, se denomina deficiencia del órgano de la visión, haciendo hincapié en qué órgano o qué función presenta la deficiencia. Para las discapacidades, sin embargo, propuso añadir una palabra de origen verbal. En este caso, y siguiendo con el mismo ejemplo, sería discapacidad para ver. En el caso de las minusvalías, la cualidad vuelve a ser designada por un adjetivo derivado de un sustantivo y en este caso sería minusvalía para la orientación. Pese al esfuerzo que, como he descrito, realizó la OMS por evitar el cariz negativo que pudiera tener esta terminología, esta clasificación fue objeto de innumerables críticas. Porque en realidad la clasificación, yo creo que ha quedado bastante claro, únicamente definía, delimitaba y clasificaba situaciones de limitación, de carencia o de desventaja. La clasificación fue vigente durante 20 años, pero en los últimos 10, que fueron la última década del siglo XX, estuvo sometida ya todo el tiempo a un constante proceso de revisión. Proceso de revisión que contó con una amplísima participación de muchísimos organismos internacionales y que dio lugar, todo este intenso trabajo de una década por lo menos, en el año 2001, a la aprobación de la clasificación internacional, esta vez del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. Por cierto, esta clasificación, que voy a describir ahora un poquito, es la clasificación que está actualmente en vigor. Bien, como vemos ya en el título, se evidencia que hay un giro intencionado por parte de la OMS que pasa del concepto de enfermedad al concepto de salud. Ya no habla de enfermedad, sino de funcionamiento, de discapacidad y de salud. Además, en su presentación, en el prólogo, la clasificación anuncia ya claramente que su objetivo es proporcionar un lenguaje unificado como punto de referencia, fijaros qué interesante, para la descripción de la salud y de los estados relacionados con la salud. Evidentemente, un giro, digamos, ideológico importante y, desde luego, idiomático. Además, esta clasificación del año 2001 eliminó ya por completo la utilización del término minusvalía, que fue considerado por la OMS como peyorativo. Y la clasificación incorpora los conceptos de deficiencia, pero fijaros aquí también qué interesante, de participación y de factores ambientales para diseñar sus escalas de valoración. Es decir, de alguna manera, la situación de discapacidad deja de ser contemplada como un hecho meramente individual y pasa a ser contemplada como una realidad social. Exacto. Bien, aún reconociendo el importantísimo avance que ha supuesto esta nueva clasificación y el gran esfuerzo que se ha realizado por parte de todos los organismos internacionales, sí quiero analizar un poquito la palabra discapacidad, que como veis está en el título de la clasificación. El prefijo derivado del latín dis significa alteración, carencia o contrariedad. Por otra parte, la palabra capacidad, derivada también del latín capacitas, es la aptitud, el talento, la capacidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. Bien, ¿por qué he analizado la palabra? ¿Por qué he analizado así descompuesta en sus dos términos? Porque resulta evidente que cualquier palabra o término que vaya antecedida por un prefijo peyorativo, como en este caso es el prefijo dis, creo que influye directamente en la percepción social que tenemos todos, que tenemos en la sociedad, de las personas con discapacidad, y considero que acentúa de este modo, si cabe, las dificultades de las personas con discapacidad de alcanzar la igualdad, la integración y la plena inclusión en todos los ámbitos de la vida pública. Y ahora me vais a permitir, voy a hacer un breve paréntesis en el repaso, porque quiero hablar, siquiera rápidamente, de la importancia del lenguaje, que en este tema, Mar, yo creo que es fundamental. Claro.
Como todos sabemos, el lenguaje tiene la capacidad de otorgar significado a la realidad y mantiene con la realidad una relación con connotaciones de especialísima relevancia para el tema que hoy nos ocupa. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilizamos no es solamente consecuencia de la realidad que estamos designando, o sea, el lenguaje no se deriva de la realidad, ¿no? Exactamente, ahí está, sino que a su vez se convierte en elemento fundamental de construcción de la realidad. Me voy a dedicar 2 minutos más porque este tema es que es trascendental y lo va a ser hasta el final de esta charla de hoy. Bien, el modo en que denominemos, clasifiquemos o definamos las distintas realidades, bueno, realidades sociales en este caso, tiene por tanto, considero, la trascendencia de configurarse en antecedente de la realidad. Tiene tal trascendencia que cabe preguntarse hasta qué punto se convierte o el lenguaje significa tanto un antecedente como un consecuente de la realidad social. Y en este sentido me gustaría mucho recordar una aportación de Pierre Bourdieu cuando nos señala que recordemos que una determinada situación lingüística nunca es meramente lingüística, sino que por el contrario lo que realmente está en juego entre los hablantes es su derecho a hablar, que además, como bien sabemos, varía en función de su estatus social, económico, sexo, género o en este caso una situación de discapacidad. Por ello, quiero terminar este repaso, este breve recorrido histórico, con el término más reciente que estáis viendo, me imagino, en las pantallas, mujeres y hombres con diversidad funcional. Este término, que es el más moderno, fue propuesto por el Foro de Vida Independiente. Esto es muy interesante porque el Foro de Vida Independiente se originó, fue impulsado por un grupo de personas con discapacidad en el año 2001, fundamentalmente para promover en España, porque no había llegado todavía, el movimiento de vida independiente que se originó en Estados Unidos en 1972 y que tiene en este momento un fuerte arraigo en toda Europa. Bien, como veis, el nuevo término diversidad funcional lleva, por lo tanto, asociado el valor indiscutible de que ha sido propuesta por los protagonistas, es decir, por un grupo de personas con discapacidad que reclaman de esta manera, bueno, voy a volver a Bourdieu, su derecho a hablar, su derecho a participar en el desarrollo conceptual y lingüístico que por otra parte les atañe de manera tan fundamental. Cierto es que no se puede decir que sean todas las personas con discapacidad las que apoyan este término, pero sí que ha sido que en su origen, por lo menos, un grupo de personas lo apoyan y lo apoyan fervientemente. Vamos a ver cómo define el Foro de Vida Independiente el término diversidad funcional. Para ello se hace referencia a las funciones físicas o psicológicas que varían o se diferencian de lo que entendemos como normal. Lo voy a matizar, porque también dicen que la diversidad funcional, fijaros, me parece muy interesante esta definición, es la capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, pudiendo darse estas diferencias tanto a nivel cognitivo como a nivel comunicativo, socioafectivo, sensorial y o motórico. Es decir, realmente lo único que pretenden es hacer referencia a la diversidad de capacidad funcional que en realidad tenemos todos. Seguramente Mar y yo somos diferentes funcionalmente hablando. Entonces, de alguna manera, se elimina el carácter peyorativo. Todos compartimos y además a lo largo de nuestra vida la capacidad funcional de la que yo hoy gozo en este momento va a variar. Claro, entonces de alguna manera, por lo menos cuando menos es muy interesante. Y desde luego supone un paso importantísimo. ¿Por qué? Por la participación de las personas con discapacidad. Sí quiero señalar que este término diversidad funcional, que está empezando a emplearse bastante, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social y también en el ámbito académico, sin embargo, coexiste, y de manera muy importante, con los términos de deficiencia y discapacidad, porque siguen siendo los términos vigentes en todo nuestro ámbito sanitario y fundamentalmente en todo el ámbito jurídico. Baste recordar la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, la Ley de Promoción de Autonomía, de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia y también la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Todas estas leyes utilizan el término discapacidad. Entonces, los tres coexisten. Y para terminar, a modo de conclusión, perdona Mar que me he extendido muchísimo, es apasionante. Bien, yo considero que más allá de cuál sea la evolución o cuál llegue a ser el alcance que pueda tener cada uno de estos términos, seguramente esto va a seguir modificándose y espero que así sea, porque significa que estamos en una sociedad en permanente esfuerzo y proceso de cambio.
creo que estamos en un momento muy interesante, porque es un momento en el que estamos luchando por alcanzar la más plena igualdad, los principios de no discriminación y de inclusión social, principios que además son rectores de nuestra legislación y por supuesto son principios fundamentales del trabajo social. Me he extendido Silvia, un poco más. No, pero nos has contextualizado muy bien toda la cuestión conceptual, ¿no? de la discapacidad. Y a la vez que es abrumador ver todo la nomenclatura y la conceptualización que hay en torno a esta realidad, donde no hay esa vorágine, es en ciertos valores, ¿no? que tiene un grupo del que vamos a hablar hoy, que son los paralímpicos. De esos no hay duda que el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de superación, la disciplina, la solidaridad, la empatía entre ellos, son valores que les ha llevado, les ayuda a estar donde están, ¿no? Un poco para contextualizar, quería que nos comentaras, los primeros Juegos Paralímpicos se celebraron en los años 60 en Roma. España no participó en ellos hasta finales de los años 60 en Tel Aviv, y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido participando. Me comentabas antes de entrar en esta Open Class, y me ha parecido un dato curioso, o por lo menos que a lo mejor no le hemos echado cuenta, que este año los Juegos Olímpicos de Río han sido los primeros Juegos Paralímpicos que se han retransmitido de forma completa. Tuve el antecedente hace 4 años en Londres, de forma resumida, y eso significa al final un avance importante que ha habido para este colectivo. Sí quería que nos compartiera, ¿no? cuál es la situación, las vivencias, las reivindicaciones, las dificultades, ¿no? de este colectivo paralímpico, que ha tenido mejores resultados que los olímpicos, ¿no? sin ese para, ¿no? en los últimos Juegos Olímpicos los resultados han sido muchísimo mejores. Que nos transmitas cómo se celebró ese día, cuáles eran las vivencias de ello, cuáles son sus reivindicaciones, y para terminar, por si quieres enlazar, cuál es el papel que como trabajadora social has visto o crees que tiene que tener el trabajador social ante este campo que se abre, ¿no? Porque si algo antes estaba limitado y ahora se ha abierto, ¿no? Tiene mayor visibilidad, pues es una nueva respuesta, un nuevo reto, un nuevo desafío, ¿no? Un nuevo campo de trabajo que se le presenta, entre otras disciplinas, por supuesto, al trabajador social para intervenir, ¿no? en este colectivo. He hecho una pregunta muy larga, pero para que, si quieres, hagas un conjunto de todo, pero por favor comparte con nosotros este día, cómo se celebró, porque al final estos actos son los que dan visibilidad a determinados colectivos. ¿Vale? Sin duda. Bueno, todos recordamos, como bien ha dicho Mar, los Juegos Olímpicos de Río, porque además han sido muy recientes. Yo creo que la importancia del evento de Río y también la cercanía en el tiempo motivó que la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se enfocara precisamente en rendir homenaje a los atletas españoles que habían participado en estos Juegos. El acto estuvo organizado en concreto por la Oficina de Inclusión para las Personas con Discapacidad de la Universidad Complutense. A este acto participaron muchísimos profesores, estudiantes universitarios, periodistas y también, por supuesto, atletas olímpicos y paralímpicos. La profesora Carmen Miguel Vicente, que es trabajadora social y está dedicada a trabajar con personas con discapacidad, tuvo la amabilidad de invitarme y participé en el acto como comisaria, además de una exposición pictórica interesantísima, cuyo nombre es Sin Límites, llevada a cabo por José Luis Mora Espinosa, que pinta exclusivamente con la boca y que es miembro de la Asociación de Pintores con Boca y Pie. Bien, ¿cuál fue el objetivo fundamental? Fueron varios días de jornada. Yo participé en el último, que quizás fue muy emocionante. Tengo que decir, si me lo permitís, que fue muy emocionante participar y que para mí fue un honor. El objetivo principal de esta celebración fue precisamente hacer visible el esfuerzo y el mérito de los atletas olímpicos y paralímpicos, porque esto no lo he dicho, pero me gustaría añadirlo. Los atletas invitados a este acto, de manera intencionada, eran todos estudiantes o bien titulados universitarios, estudiantes de nivel universitario o titulados universitarios, porque queríamos ver además
cómo conciliaban y a qué dificultades se enfrentaban, y queríamos destacar los valores, todos los valores asociados al deporte que ya ha mencionado Mar, pero también los valores de la formación continua a lo largo de la vida y en cualquier circunstancia. Claro. Claro, entonces lo que se pretendió con este acto es poner en común, hacer visible la experiencia de estos atletas y también saber qué hacen, por qué lo hacen, saber qué reivindicaciones pueden querer reclamar o con qué dificultades se están enfrentando y sobre todo promover desde el ámbito del trabajo social muy en concreto la inclusión social sobre la base de los derechos humanos y, como he dicho, de los valores del deporte y del estudio. Bien, no puedo mencionar a todos los atletas que participaron, pero querría rendir homenaje, si me lo permitís, a los 4 atletas paralímpicos que participaron, porque creo que es mi deber hacerlo. Y además es que son un ejemplo muy bonito para nuestra juventud y nuestros estudiantes. Bien, Melanie Verges, que es estudiante de Magisterio, medallista de atletismo en los Juegos Olímpicos de Río. Eduardo Cruz Gómez, estudiante de fisioterapia de la ONCE, nadador en los 100 metros mariposa en los Juegos de Pekín. Isabel Yunga, estudiante de Derecho, está terminando la carrera, medallista en los 100 metros mariposa en los Juegos de Río. Y por último, y posiblemente algunos de vosotros la conozcáis, Gemma Hassenbey, porque es una deportista muy reconocida, es licenciada en Ciencias de la Información, es esgrimista paralímpica y fue medallista en 5 Juegos Olímpicos consecutivos. Y en este momento Gemma, desde aquí mi felicitación y un saludo, se enfrenta y se prepara al reto de subir el Kilimanjaro en silla de ruedas. Bueno, me preguntabas también, y lo quiero asociar con el trabajo social. Bien, yo creo que este acto, esta clase, es un acto que estamos realizando desde el trabajo social. Una de las principales responsabilidades que tenemos los trabajadores sociales es la de difundir lo que conocemos de primera mano y de manera privilegiada de personas que estén ante cualquier tipo de situación, la que sea, inclusive de la ciudadanía en general, me atrevería a decir. Y muchas veces hemos tenido históricamente, y espero que sigamos teniendo, y así se lo digo a mis alumnos, tenemos también la responsabilidad de detectar nuevas necesidades, incluso de proponer a nivel de políticas sociales nuevos proyectos, programas o actuaciones que puedan favorecer a este tipo de personas. El trabajo social con discapacidad es un campo de trabajo amplísimo, porque por supuesto está, digamos, la parte de investigación y de estudio, de reconocer y conocer con el mayor rigor científico posible cuáles son las necesidades, pero no solo de las personas con discapacidad, sino de sus familias, y también cuáles son las necesidades de esta sociedad en relación con la discapacidad. Recordemos, y esto me ha venido a la memoria, que tenemos una población con cerca de un 18% de personas mayores de 65 años, que van a representar el 30% de nuestra población en 2050. Evidentemente, las situaciones de dependencia, de discapacidad, las vamos a atravesar todos y es una realidad del mayor interés para el trabajo social. Entonces, nivel de investigación importantísimo, creo sinceramente, el nivel de intervención en la detección de la necesidad concreta, en el diagnóstico correcto. Y ahí quiero destacar una cosa. El diagnóstico correcto no puede hacer hincapié solo en los problemas o en las necesidades de las personas con discapacidad, sino de manera muy destacada, y esto es un ejemplo, de sus capacidades y fortalezas. Entonces, un diagnóstico completo y acertado y una eficaz intervención social. Y, por supuesto, esta labor de visibilizar sus necesidades, pero también su valía. Bien, Silvia, nos pregunta Noris Muñoz. Dice, saluda doctora Silvia, soy una doctoranda de Ecuador. Hola Noris. Qué bonito. Mi nombre es Noris Muñoz, mi pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que se están haciendo para que el término diversidad funcional sea universal y todos hablemos el mismo idioma en esta área de atención? Un reto bastante complicado. Me ha hecho una pregunta muy difícil, un reto Noris. Muy complicado, un reto muy complicado, ¿no? Es muy difícil, porque claro. Incluso sin querer, indistintamente, utilizamos uno u otro como si fueran lo mismo. ¿Sí? Sí. A lo mejor sí. la persona que yo misma hoy estoy diciendo todo el tiempo personas con discapacidad. Sí, pero en el día a día, en la ciudadanía, que no tiene a lo mejor los conocimientos, ¿no? Porque a lo mejor no ha llegado el tiempo suficiente. Por ejemplo, lo de minusvalía, salía en la primera clasificación, ya en la segunda clasificación no salía. Pero aunque sea de forma residual,
se puede seguir, cada vez menos, pero se puede seguir utilizando. Y el ciudadano de a pie le sigue costando muchas veces diferenciar porque igual no le ha llegado la información correcta, oportuna, o dónde están los límites en un concepto determinado, ¿no? Y además es complicado, ¿no? Entonces, es un reto el contestar, pienso yo, no sé la contestación que dará Silvia, en el contestar porque es muy complicado, es muy complicado. De hecho, el foro al que has aludido es un movimiento que surge, que viene de América, ¿no? De Estados Unidos. De Estados Unidos, muy ¿no? antiguo en Estados Unidos, pero muy moderno en España. Llega a España en el 2001, empieza, digamos, su andadura, entonces es relativamente bastante moderno. Pero, sí, por supuesto. Noris, muchísimas gracias por la pregunta y por el interés y, bueno, mucha suerte con su tesis doctoral, que seguramente será excelente y será un éxito. Por supuesto, lo que decía Mar, es un reto contestarle. Y en España, no sé cómo es en Ecuador, pero en este momento la ciudadanía realmente no conoce el término diversidad funcional que se está manejando prácticamente, a ver, me arriesgo a decir únicamente, a nivel académico y a nivel del trabajo. En trabajo social sí que se está luchando mucho porque el término evolucione, pero una de las dificultades grandes que existen es que, lo que decía antes, toda nuestra legislación está basada, pero no solamente toda la legislación, no toda la legislación, sino también los grados de discapacidad. Cómo se valora cuando una persona solicita que se le reconozca un grado de discapacidad, el término que utiliza la legislación y el ámbito sanitario y las prestaciones que va a poder obtener son en función de lo que la clasificación de la OMS llama grado de discapacidad. Entonces, todavía, en realidad, el término, digamos, que se usa por excelencia, el término correcto, entre muchas comillas, jurídicamente hablando, es el término discapacidad. Diversidad funcional proviene de un movimiento social. Los movimientos sociales pero los movimientos sociales son siempre interesantísimos. Es un canal, ¿no? Es un canal para canalizar demanda, inputs, sí. Y después esos inputs pues se trabajarán y tendrá que haber unos outputs, ¿no? En función de ese sí. Input, pero el papel de los movimientos sociales son importantísimos, ¿no? Además, Mar, en concreto este movimiento social es más importante si cabe, porque está formado por las propias personas que padecen una discapacidad y se ha sumado un montón de intelectuales y de personalidades. Eso es lo que quería preguntarte, es decir, esta asociación, bueno, simplemente está formado por los propios, porque claro, puede haber sesgo tanto por si no hay ninguna representación como si no hay, como si está toda la representación al 100%, ¿no? De alguna manera, es complicado, ¿no? Claro, por supuesto no creo que represente el 100% de la población española, pero sí es cierto que es un movimiento... No, el 100% de la población... Ah, perdón. Claro. No lo es tampoco. Es una parte. Tú has aludido es a una eso. parte. Entonces, si has aludido... Es decir, si... No todos están de acuerdo. Claro, entonces... universalizar o como nos pedía Noris el concepto es complicado. En este momento no se puede, o sea, si queremos universalizar y si te tengo que dar una respuesta correcta, el término sería discapacidad, porque es el que está legislado y el que otorga los derechos a las personas. Sí es verdad que yo he empleado el término diversidad porque en el ámbito del trabajo social se está utilizando mucho y porque quería dar voz, y voy a terminar la clase también hablando de lo mismo, quería de alguna manera pues visibilizar y dar voz a las personas con discapacidad que sí reclaman y exigen que se cambie este término discapacidad porque lo consideran peyorativo. No sé si lo conseguirán o no, y como decía hace un momento, no sé cómo va a ser la evolución o si va a aparecer un nuevo término, es posible, pero en todo caso la sociedad está en movimiento y se está luchando. Sí es cierto que en el ámbito de las tesis doctorales en trabajo social se está empezando a utilizar el término diversidad, argumentando y defendiendo este término. Es un campo abierto y en la ciencia es social esperanzador. Es muy difícil que haya unanimidad en un único concepto. Muy difícil, casi imposible. Por tanto, no sé si le he contestado. Que se vaya avanzando. El término no es conocido, claro. Claro. Noris, si busca en internet el Foro de Vida Independiente, creo que está el libro en PDF, el libro original, en el que las personas con discapacidad plantean el término diversidad funcional, y ahí la verdad es que tiene una documentación muy buena. Vale, no sé si hay alguna pregunta o si quieres añadir algo, Silvia, o si quieres hacer un llamamiento, o si quieres dar a los futuros trabajadores sociales algún consejo, bueno, pues... Para intervenir con determinados colectivos en situación de dependencia. Si te apetece o quieres algo más de este tema, algo o
Quizás sí. Sí, voy a contestarte con total espontaneidad. Se me ocurren dos cosas que creo que son claves para los trabajadores sociales. Yo tuve la alegría y el honor de trabajar con las víctimas de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Una experiencia como trabajadora social enormemente enriquecedora, enormemente enriquecedora. Tristemente, pero enriquecedora. Sí, Tristemente, triste, pero muy enriquecedora como profesional y como ser humano. Entonces, bueno, como todos sabéis, las víctimas supervivientes de los atentados del 11 de marzo en un porcentaje muy importante tenían casi todas o muchas secuelas físicas algunas muy graves. No voy a mencionarlas aquí, no hace falta, pero por ejemplo, casi todas, casi la totalidad padecían algún nivel de sordera severo. Al final, que es una deficiencia, que causa una discapacidad, y tenían, por supuesto, reconocida en muchos casos la invalidez total. No quiero entrar en más detalles porque no creo que no hace falta, pero había muchísima gente que tenía secuelas físicas muy importantes, y no hablemos de la gravedad y la severidad de las secuelas psicológicas, que si cabe eran aún más graves. Entonces, desde esa experiencia y también desde mi especialización en atención a personas mayores, creo que las claves más importantes para un trabajador social es algo que todos sabemos, estoy hablándole ahora a los compañeros de profesión, que es la escucha. El estar muy abiertos, el escuchar al Foro de Vida Independiente, escuchar qué es lo que están diciendo las personas discapacitadas, cómo quieren que se las llame. Ese término termine por implantarse del todo o no, nuestra labor fundamental es estar atentos, estar abiertos, estar receptivos, escuchar y transmitir a la sociedad. Tenemos una función casi de bisagra, casi de nexo, creo que debemos tenerla. Y por otra parte, otro aspecto que sí me gustaría destacar para el ejercicio del trabajo social con personas con discapacidad, la importancia decisiva, que lo mencionaba antes, de un correcto diagnóstico social. No olvidemos nunca que la discapacidad o la dependencia o la enfermedad es solo un aspecto, solo uno de la situación general de la familia, de la persona que acude a nosotros. Y contemplemos siempre las fortalezas, los recursos de la persona, de la familia, de la sociedad, los nuestros propios, como parte del diagnóstico para poder intervenir realmente con justicia y con eficacia. Pues te lo agradezco muchísimo, Silvia, que hayas compartido con nosotros la experiencia de este colectivo, y sobre todo si esto sirve para apoyar y darle visibilidad, y que pongamos nuestro granito de arena, ¿no?, para apoyarles y para que consigan sus derechos y se vean respaldados, pues ya nos damos por satisfechos. Que agradecerles la asistencia. Sabéis que esta Open Class podéis acceder a ella a través de la página UNIR-TV. La podéis visualizar las veces que queráis, distribuir. Y nada, esperemos que os haya servido de mucho y que hayáis disfrutado de este rato con Silvia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.